Ay, estoy tan agradecida, de verdad. Ahí estás, Miguel. Sí, No hacía escucha. aquí estoy. La verdad, después de vivir durante una semana entera en un tobogán, donde a punto de perder un hijo, bueno, gracias a la oración, a lo que, y a la oración que hubo de parte de la iglesia y de muchísima gente, de verdad, puedo decir hoy que Dios responde de una manera impresionante a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, pero sobre todo en el momento en el que uno toma la decisión de poner nuestra vida en sus manos, de hacer acorde a su voluntad y de hacerse uno solo, de verdad es cuando yo decía, Dios, te entrego la vida de mi hijo, tómala si quieres. Bueno, tú siempre manténme en tus caminos y tú me darás la fuerza para estar en la situación que tú quieras. Aboca uno a la súplica porque es algo que tú deseas, como yo me sentí tantas veces como David cuando oraba por su hijo y hacía ayuno y tenía una vida de entrega que yo decía, Dios, eres el único que puede ser lo que sea, y mientras él tenga una chispa de vida, yo voy a estar así. Él sufrió, bueno, estuvo perdió la conciencia en la operación que le estaban haciendo. Y llegó el momento, me platicaba ayer que se vio a sí mismo fuera del cuerpo y se vio tendido, rodeado de doctores, pero él estaba arriba. Vio una serie de fotografías que no sabe qué había en ello. Y después vuelve, siente cómo el cuerpo lo atrae otra vez a él y despierta, abre los ojos con todos los doctores encima de él y le dicen, ¿nos ves? Habla, ¿no me estás viendo? ¿Me escuchas? Y en eso él mueve la cabeza y dice, sí, sí escucho. De ahí terminaron de hacer lo que tenían que hacer y lo entubaron, lo sedaron, le pusieron un aparato al corazón y le pusieron unas bombas que ayudaban también a la circulación. Dios, o sea, estuvo así inconsciente, estuvo como 5 días y estuvo padrísimo porque en ese momento la entrega de Gabriel, no, de mis hijos, de Gibran, de mis nueras, de Gabriela, la esposa de Gabo, de Ivonne, la esposa de Gibran, de Carla y de Ramsés. Lo que hacíamos era orar, pedir a Dios, matar muchísimo. No dice nada. Apaguen sus micrófonos, por favor, que Lupita está hablando. Tú no la apagas tú. Perdón. No,
nos mandábamos versículos, leíamos la Biblia, orábamos juntos. Carla en el micrófono, ella vive fuera. Fue una experiencia familiar, la verdad, preciosa en Dios. Ahora puedo decir que mis hijos, estoy segura que son salvos, que quieren continuar en la voluntad de Dios, porque esto fue un testimonio para nosotros como familia precioso, precioso. Estábamos en el hospital, estábamos casi siempre en Gibran. Como ellos hacen home office, estaban pues todos. Estaba Bonnie, Gibran, Gaby, Guillermo, yo, pero no podíamos estar en el hospital, no nos dejaban estar en ninguna sala ni entrar, más que a las 2 horas que era de visita. Y fue tuvimos que, tomamos un cuarto hay un hotel que se comunica con el hospital. Fue increíble. Fue precioso porque tuvimos un lugar en donde estar. Tiene unas salas de estar muy grandes y no había nadie, éramos solo nosotros. Entonces hubo muchísima unión entre nosotros, muchísima oración. Y ellos entendieron mucho, me encantó porque entendieron lo que era la voluntad de Dios. No sabíamos qué es lo que iba a pasar, pero todos nos sentíamos tranquilos y esperando lo que Dios quisiera. En el momento que empezaron a desconectar a Gabriel, fue muy rápido. Fue muy rápida sus reacciones. Tenía un hematoma, en el cuello, porque por ahí alimentaban la arteria. Algo le hacían en la arteria. Y tenía una bola enorme, y le fueron quitando aparatos, y se fue recuperando de una manera tan rápida, porque sí hubo una infección, empezó a manifestarse una infección, y nosotros, Dios, tú eres el único que sabe lo que va a pasar, y tú vas, o sea, yo le decía a Dios, yo sí te pido que sea dentro de tu voluntad lo que quieras que pase para Gabo, pero pues sí, déjanoslo completo. No, increíble, porque la infección, decía el doctor, vamos a ver dónde fue, vamos a ver después qué secuelas hubo, y no hubo nada, ni infección en ningún lado. Bueno, la infección fue por tanto piquete, y las secuelas, no hay secuelas. Fue despertando de una manera tan rápida. Ayer estuvimos con él, ayer fue el día que teníamos que pagar. Había 2 seguros, uno que era de él, muy grande, pero pues se fue acabando en los otros eventos. Y Gaby, su esposa, lo aseguró en una póliza que tenía ella en la compañía donde trabaja. Y era mucho más de lo que era ahí. Pero no sé, Dios, cómo movió las cosas del hospital, porque nosotros dijimos, bueno, se va a pagar con las pólizas, pero ahí había una persona conocida que nosotros pues fuimos con él, es director de los seguros de los seguros.
en general. Entonces, bueno, de los seguros del hospital. Fuimos con él y, híjole, Dios precioso hizo que por medio de él existiera un descuento, y por medio de otra persona, sin querer nosotros, sin decirle nada, también conocido, es un doctor de ese hospital, hizo que también nos dieran otro descuentito, otro descuento. Nosotros teníamos que haber pagado como 400,000 pesos, que era lo que no nos alcanzaba, pero con los descuentos que se hicieron, híjole, Dios es grandísimo. No pagamos nada. Gabriel y Guillermo, en el momento de que nos estábamos para empezar a meter las tarjetas para hacer los pagos, nos dijeron, no, pues ya esto, menos esto, más acá, no fue nada. ¿Cómo que no? No falta nada. Gabriel se puso a llorar. Guillermo se puso a llorar. Gabriela lloraba. Todos llorábamos. Agradecidos porque las dos cosas pues fueron milagros. De verdad, yo sí les digo que Dios sana, que dentro de la voluntad de Dios, que siempre que algo nos pase, de verdad, tiene un propósito. ¿Cuál es? No sé. Tal vez fue en la ocasión en que mi familia tenía que arrepentirse, tenía que tener una entrega, confianza, fe. Nosotros estamos muy agradecidos, no cabemos en agradecimiento con Dios, y yo creo que la única manera de corresponderle a Dios es estar con Él, es de verdad querer su voluntad, es de verdad ser uno, Él y yo. Y yo creo que, yo sí se los digo, yo acabo de vivir de verdad 2 milagros en mi vida y en mi familia. Yo sí digo, Dios, mil gracias. Y muchas veces dicen que del ejemplo se aprende, del ejemplo de los demás o de la vida de los demás. Híjole, de verdad, la Biblia está llena de ejemplos de la vida, de lo que Dios nos dejó, de la vida de tanta gente que hubo. Y uno dice, sí, pero le pasó a él. Pues sí, pero es que también me pasa a mí y también nos puede pasar al que sea. Yo sí estoy muy agradecida por esta prueba de fuego que Dios puso en la vida de nosotros y en mi familia, en mí y en mi familia. Pues gracias a Dios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por sus oraciones y por sus intenciones, por el pedir, por el estar al pendiente. Y sí, yo les digo, no tengo una vida perfecta. A veces me siento que no lo merezco, pero Dios a sus hijos verdaderos, y los disciplina, y los quiere cerca de Él. Entonces, a veces es más fácil ir a Él sin que pasemos estas pruebas. Y muchas gracias a todos. Pues gracias a Dios, Lupita. Ver el milagro de Dios nos alienta a todos y propicia que que queramos depender más de Él y de saber que Dios responde las oraciones de esta manera tan maravillosa, más allá de nuestras expectativas. Como dice Efesios 3:20, mucho más allá
más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces, pues para todos es una enseñanza, para todos es una lección de aprendizaje y me da mucho gusto que veas que Dios afianzó a tu familia en, en la fe por lo que vivieron. Pues que Dios los bendiga y que de veras Dios les conceda toda la salvación. Gracias, Miguel. De verdad. Vamos ahora a dar paso al estudio. Entonces, Alex, ¿quieres tomar, por favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues vamos a comenzar con una oración dándole gracias por pues, este milagro que Lupita nos comenta. Y creo que tiene que ver mucho el estudio en cuanto a la cuestión de un sufrimiento. Como decía Lupita hace rato, que bueno, Dios tiene un propósito, no sabía exactamente cuál, y a veces nos pasa así, no sabemos exactamente cuál es el propósito de nuestra prueba, pero lo que pasa es que siempre tenemos que confiar. A veces podemos entender ciertas cosas en un principio, por qué Dios trae las cosas. A veces lo entendemos cuando la prueba va concluyendo, y en otras ocasiones solamente entendemos parte y dejaremos la confianza en Dios de que Él sabe lo que hace y que su plan en nuestras vidas es maravilloso, su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces vamos a comenzar la oración, una oración, perdón. Sí, Señor, te queremos dar muchísimas gracias por este día. Muchas gracias porque tú permites, Padre mío, que nos podamos reunir. Gracias por este testimonio de Lupita, de la familia de ella, Dios, de Lupita y Guillermo, Señor, y sus hijos. Gracias porque tú cambias, como veíamos en el Salmo 86, el valle de lágrimas en manantial de vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes esa capacidad de convertir lo malo, lo difícil, en, en una bendición, Señor. Y gracias porque, pues, esta cantidad de infartos y situaciones que hubo en la vida de Gabriel, tú las tenías contadas. Ninguna de ellas se salió. No fue un infarto más ni un infarto menos de los que tú tenías contemplado, sino que fue la cantidad necesaria y exacta para que hacer este trabajo, que además Dios, el trabajo del corazón fue de los cirujanos, pero el trabajo de su alma fue tuyo, Señor. Te queremos pedir, Padre mío, que tú lleves a que, pues ahora sí, con un corazón operado y sin doblez de corazón, Él pueda a Dios entregar su vida junto con su esposa. Te quiero pedir, Dios, también por los demás hijos, para que puedan ver en esta situación un milagro patente, Señor, y una situación que les dé temor y reverencia por ti. Gracias. Y ahora guía este salmo, Señor, que no sea yo quien hable, Dios, sino que seas tú conociendo la situación de cada uno de los que van a escuchar, Señor, las enseñanzas adecuadas para cada uno. Te queremos pedir por todo esto y asimismo, Señor, no solamente guía el salmo, sino también, como siempre lo haces, Padre mío, te quiero pedir por la predicación de Miguel, para que, Señor, también pues pueda hacer algo que junto con el testimonio y el salmo sea una unidad que nos enseñe el día de hoy cosas muy valiosas que tú quieres que llevemos en nuestra alforja. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar el Salmo. Y habíamos visto que especialmente este es un salmo raro, un salmo que es un salmo diferente a los demás. Estamos acostumbrados a dos tipos de salmos, al salmo que es pura alabanza, que son salmos bellísimos. De hecho, acabamos de pasar por una serie de estos salmos. Y otros salmos que son de contrición o que son salmos imprecatorios, que son salmos en donde el salmista empieza con una situación difícil, pero generalmente al final siempre hay una luz de esperanza, ¿no? No es el caso de este salmo. Este es un salmo de completo lamento, ¿no? Aunque sí nos deja ver algunos destellos, no de una respuesta de Dios, sino de básicamente el hecho de, a pesar de la prueba, el que Dios haya forjado una vida de fe en el salmista. Muchas veces las pruebas nos hacen ver
nuestra propia fe, nos hacen ver también la fe de otras personas, nos hacen ver que si una persona verdaderamente está en la fe o no. Hay muchos que ante las dificultades empiezan muy entusiastas, queriendo conocer a Dios, y cuando viene la primera dificultad dicen, ya no quiero saber nada de esto. Entonces lo más probable es que no les haya amanecido. Ajá. Lo más probable es que no se hayan convertido, que no tengan esa fe verdadera. Pero cuando tú ves a una persona que cree, que dice creer en Dios, y que a través de las pruebas y a través de las situaciones tú la ves firme, entonces realmente tú puedes constatar, caray, esta persona verdaderamente tiene una fe. Y es una fe que está ahí manifiesta, y es una fe que se está trabajando y se está puliendo. Una fe mucho más preciosa que el oro. Habíamos hablado un poquito acerca de Emán, uno de los cantores designados por David, y Dios le dio la oportunidad de tomar su micrófono, de darle el micrófono, por así decirlo, en este tiempo de angustia. Solamente hay un salmo de Emán, así que vamos a ver esta. Nos habíamos quedado en el versículo 3, en donde su alma estaba hastiada. Ajá, dice específicamente en la versión Reina Valera, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Esto dice el versículo 3 del Salmo 88. Bien, vamos a ver ahora del Salmo, vamos a ver a partir del versículo 4 y lo que nos pueda dar oportunidad de adelantar, ¿no? No lo vamos a terminar hoy, probablemente la próxima semana. Bien, vamos a leer en la versión Reina Valera del versículo 4 al 9, ¿no? Va a haber también algunos versículos que mi esposa me va a ayudar poniéndolos allí en el chat, así que abran sus chats, por favor, para cualquier pregunta y para para ver estos versículos, ¿no? Dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas, has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido mis manos. No sé a quién le recuerdan ustedes esta misma situación. Yo lo veo como algo muy identificado en la vida de Job, ¿no? Y empezamos a tener esta serie de declaraciones, esta serie de declaraciones que hace Emán, israelita, en donde la verdad, cuando yo las vi, dije, caray, ¿cómo explico esto? ¿Cómo explico el desaliento de un creyente? ¿Cómo explico esta serie de situaciones que él está poniendo en donde sentía que su vida se siente cerca del sepulcro? A lo mejor ahora Gabriel lo puede decir con mucha facilidad qué es lo que se siente, ¿no? Pero, ¿cómo lo puedo explicar? Generalmente estamos acostumbrados a los salmos de alabanza. Toda esta situación tan sórdida, tan sombría, ¿cómo se puede hacer realmente? Pero gracias a Dios por su espíritu, porque realmente Él es el que lo explica y yo no. Y dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza. Ciertamente, Emán estaba vivo todavía, pero aunque estaba vivo, estaba como muerto. Probablemente esto es lo que hace más referencia a que él estuviese postrado con una enfermedad. Ajá. Y todas estas declaraciones que vamos a ver nos están reflejando muy bien el estado de angustia de su alma. Ajá. Por fuera,
él sentía una gran, una enfermedad. Físicamente sentía debilidad, sentía malestar, lo que haya sido. Además de una opresión de sus enemigos, los enemigos de Dios que también eran sus enemigos, en donde algunos hasta probablemente ya hasta lo daban por muerto. Ajá. La fuerza física se le iba y sus esperanzas junto con ella, ¿no? Por dentro, sentía él un alma hastiada, como habíamos visto en el versículo anterior. Esto me recuerda un proverbio en donde dice, en donde se habla, el corazón del hombre puede soportar su enfermedad, más ¿quién podrá soportar un ánimo decaído? Y así pasa. Además del dolor de la enfermedad, ¿sabes qué? La postración y la enfermedad, el ataque principal es un espíritu decaído. Pero, ¿sabes? Hay algo muy importante. Si estamos viendo todas estas enseñanzas es porque Dios nos va a exhortar de que, a pesar de que podamos sentirnos mal, podemos tener la gran oportunidad, a diferencia de un mundo en donde Dios no existe, a diferencia de alguien que no conozca a Dios, podemos tener ánimo en la enfermedad, porque ese ánimo nos lo da Dios, ¿no? Bien, vemos, por ejemplo, específicamente el versículo 5 y 6, dice declaraciones muy difíciles. Abandonado entre los muertos, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Ve la actitud de Alma. Nosotros podríamos pensar y verlo de fuera y decir, ay, qué bárbaro, a este man le faltaba fe. ¿Sabes? Yo creo que no le faltaba fe, como lo vamos a ver posteriormente. Pero sin duda alguna, esto hablaba de dos cosas. Una, acuérdate que estos salmos están escritos en el Antiguo Testamento. Y temas como la resurrección o la vida eterna, aunque sí se conocía y Dios ya había hecho declaraciones acerca de ellos, sin embargo, se tenía todavía un conocimiento limitado. Por ejemplo, acerca de la resurrección se tenía un conocimiento limitado. No es que no se conociera. Ajá. Tenemos, por ejemplo, versículos que nos muestran que sí había un conocimiento acerca de la resurrección, acerca de la vida eterna. Uno de estos versículos es el Salmo 16:10, en donde David, es un salmo escrito por David, en donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no? Ahí se hablaba de una vida distinta, de una vida eterna, de una resurrección. Tenemos este versículo que me encanta, de Isaías capítulo 26, versículo 19, en donde dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. A ver. Ponle intro nada más. Ahí está uno. Ya te mandé uno. Ok. Déjame ponerlo acá. Ok. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a ver otra vez Isaías 29, 16, en donde dice lo siguiente. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y tenemos el ya muy conocido versículo de Job. Versículo de Job, que es Job 19, del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo,
y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces sí había un conocimiento, de la eternidad, sí había un conocimiento de la resurrección, pero era limitado. Ahora, este poco conocimiento más la prueba podían hacer desfallecer a un creyente en estos momentos como el que estaba pasando a Emán. A esta simple vista, podría parecer injusto que una vida al lado de Dios terminara solamente en el sepulcro como aparenta este salmo. Sí, dice, voy a terminar en el hoyo, voy a terminar abandonado de mí. Pues, ¿cuál aliento? ¿Ah? Sin embargo, tenemos que tener una cosa en cuenta. El fin de este salmo, no es enseñarnos acerca de la eternidad o de la resurrección, sino es enseñarnos acerca de la sinceridad de la oración de un creyente atribulado. Ya lo habíamos hablado, tocado este punto desde la semana pasada, y esto nos enseña realmente lo importante que es abrirnos delante de Dios. ¿A Amán le faltaba fe? No. O podrías pensándolo, sí, estaba él creciendo en la fe, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que tuvo la confianza en Dios de poder abrir su corazón delante de él y decirle, Dios, verdaderamente no sé qué pasa, pero en esta prueba me estoy sintiendo abandonado por ti. Dame la respuesta, dame consuelo, dame lo que necesito, ¿no? Entonces él pudo tener esa confianza de acercarse delante de Dios. Ahora, por otra parte, el ver esta situación, nosotros las personas que hemos creído en Cristo, a partir de nosotros las personas que hemos creído en Cristo, nos lleva a pensar que tenemos un gran privilegio. Al tener toda la Biblia, nosotros, ya que en el Nuevo Testamento nuestro Señor derramó muchísima luz sobre la eternidad y con su resurrección nos dio la certeza a cada creyente de que resucitaremos con Él. ¿Sabes? ¿Qué hubiera dado? O sea, bueno, no puedo decir lo que hubiera dado porque Dios le dio a Emán lo que él necesitaba para profundizar en su vida con él. Dios le dio a David, Dios le dio a Job lo que él necesitó, ¿no? Sin embargo, qué hermoso hubiera sido para él escribir estas promesas tan maravillosas como las que conocemos ahora y son tan familiares para nosotros. Ahora, Emán tenía eso y él creyó y él siguió orando. Ahora, nosotros tenemos toda la Biblia. ¿Tendríamos realmente algún pretexto para decir, Dios, tú no sirves, ¿sabes qué? Yo me voy a buscar otra cosa? No, absolutamente no, porque tenemos toda la revelación. Tenemos promesas tan bonitas como la de 2 Corintios 4, del 17 al 18. Dice, eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, Pablo decía, si tú estás teniendo ahorita un tiempo de sufrimiento, ten en cuenta que hay una eternidad. Y ten en cuenta que en este tiempo de sufrimiento Dios está tratando con las cosas temporales y te está dando desde este momento tesoros eternos, ¿no? Está trabajando en tu vida para que haya esos tesoros eternos. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso esto diciendo, imagínate, el haberle podido compartir esto a Emán, ¿no? Bueno, Dios le dio la gracia a Emán para poder sacar adelante esta prueba, aunque no lo dice el Salmo. Pero tú y yo tenemos estas promesas. Muchas veces sufrimos en la prueba y nos desangramos en la prueba porque no vamos a la palabra. Así que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, más grande nube de testigos que la que tenía Emán, pues corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sobre todo porque
tenemos el gran ejemplo de Jesús. Bien, versículo 7. ¿Qué nos dice el versículo 7? Dice, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. También vamos a leer el 8 y el 9. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Bueno, ahorita nos quedamos en el 8. Ya desde el versículo 6, Emán le estaba diciendo a David, me has puesto en el hoyo profundo. Ajá, perdón, Emán le estaba diciendo a Dios, me has puesto en el hoyo profundo. Y empezamos a decir así, bueno, ¿por qué en este momento el salmista está como una especie de recriminando a Dios? Está como culpándolo, me has puesto, me has puesto en el hoyo, me has puesto en tinieblas, sobre ti reposa mi ira, me has afligido, me has alejado de mis conocidos. Mira, sin duda alguna, hay algo que es seguro. En este versículo, en este salmo, Emán le está atribuyendo a Dios todos estos males como una acción directa hacia él. Ajá. Y esto tiene dos vertientes. Ajá. Al decir que de la mano de Dios vino toda esta situación, o cuando menos reconocer que Dios lo está permitiendo, él está, por una parte, reconociendo que hay un trabajo de Dios, que si Emán está viviendo esta situación es porque Dios lo permite, y si Dios lo permite, de alguna manera Dios tiene un control y un propósito en esta prueba. Ajá. Entonces, a través de decir, sí, Dios, tú has traído esto, Emán estaba reconociendo la soberanía de Dios sobre todos los elementos y especialmente para trabajar en su vida. Ahora, la otra vertiente. Al tratarse de una prueba fuerte y prolongada, muy similar a la de Job, y además ya atribuyéndole la acción directa sobre él, también se corre el peligro, como está pasando con este salmista y como pasó en el caso de Job, de caer en el desaliento y de pensar de que Dios está permitiendo esto o lo está trayendo a mi vida. Entonces, por ahí hay un pensamiento que dice, Dios la tiene contra mí. Dios está trayendo esto porque Él está enojado conmigo y está trayéndomela. Está contra mí. Ahora, ciertamente, en estos momentos tenemos que pensar que Dios es increíblemente misericordioso y compasivo. Es infinitamente misericordioso y compasivo. Y Él no va a traer algo que te vaya a destruir, sino va a traer siempre esa situación que te lleva a profundizar más con Él, a conocerlo mejor. Aún, por ejemplo, si la prueba por la que estamos pasando es una disciplina en donde sí hay una situación de Dios de estar corrigiendo, aún ahí siempre tú puedes tener por certeza de que atrás de esa disciplina hay un Dios misericordioso y atrás de esa disciplina hay un propósito. No hay que olvidar esa exhortación que tenemos de Hebreos capítulo 12, versículo 11, en donde dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en los que ellos han sido ejercitados. Sí, a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina. A ninguno de nosotros nos gusta el entrenamiento exhaustivo. No nos gusta las sesiones en donde tenemos que aprender y aparentemente no tenemos resultados. Pero atrás de toda esta disciplina hay un fruto que Dios quiere encontrar en nuestra vida. Y es ese fruto eterno del que ya hemos hablado un poquito antes. Ese eterno peso de gloria. Esas bendiciones eternas que Dios traerá después de la aflicción.
¿Sabes? La situación de Emán y de Job fueron muy parecidas. Y como lo constata el versículo 8, también fueron alejados de él sus conocidos, así como en la vida de Job. Fueron alejados su familia, fue alejada su esposa, y llegaron 3 amigos que en vez de consolarlo lo hundieron más. Sin embargo, nosotros tenemos en cuenta que va a haber pruebas que probablemente tengamos que pasar así, pruebas en donde tengamos que pasarlas solos. Y esto hace especialmente difícil la situación. Sin embargo, esto, aún aunque Dios permita que los que nos rodean se puedan apartar de nosotros, ¿sabes? Esto nos puede llevar a profundizar aún más en nuestra relación con Dios, porque vamos a estar conscientes de que solamente lo tenemos a Él. Como esa cuerda de que se habló en el pasado estudio, en donde Dios tenía que poner situaciones en donde solamente podíamos asirnos a Él, también la situación de la soledad nos lleva a asirnos a Dios. Ajá. El ser humano puede ser muy egoísta. Los verdaderos amigos se conocen en los tiempos de prueba. Ajá. Es muy fácil tener un amigo cuando las cosas van bien y muy difícil tener amigos cuando estás pasando por tiempos sombríos. Pero esto aún no se le ha ido de las manos a Dios, porque Dios, Jesús, que es tu verdadero amigo, siempre va a estar aún en los lugares más sombríos de tu vida. Y aún aunque en un cierto momento tú no conozcas que Él está cerca de ti, ajá, Él va a estar cerca de ti. Bien, pues terminamos aquí con esta parte del Salmo. Vamos a continuar la próxima semana. Y bien, pues ahora sí que pasamos el micrófono a Miguel. Gracias por todo. Gracias, Alex. Muy hermosa esta enseñanza y sobre todo porque, como decías, está muy acorde a la vivencia que acaba de vivir la familia Narváez. Ahora, después de las aflicciones, de que Dios responde las oraciones, hace milagros como el que hemos visto, que reitero, nos alienta a todas. Viene otro punto muy importante que es lo que vamos a ver hoy, que es precisamente el agradecimiento. Entonces vamos a volver a leer el pasaje que estamos estudiando y recuerden ustedes algo muy importante, ya lo puse en el chat. Vamos a leerlo, la esencia de todo el conjunto de versículos que estamos estudiando, que se llama, les recuerdo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y luego vamos a proceder a ver el versículo 15 de Colosenses 3, del 12 al 18. Entonces dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces es importante recordar que todo este conjunto de versículos nos da una idea de lo que es precisamente lo que Dios quiere para la vida de todos los creyentes. Entonces, el punto importante ahora es
que nosotros debemos ser agradecidos, recordando el primer punto que vimos, debemos imitar la actitud perdonadora que tuvo Cristo. El segundo concepto es, debemos dejar que el amor guíe nuestra vida. El tercer concepto que vimos la semana pasada, debemos permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Y ahora debemos ser siempre agradecidos. Como concluye el versículo 15, y sed agradecidos. Y esto nunca lo vamos a ver si nosotros no vemos el trabajo de Dios en nuestra vida. A veces nosotros pasamos por nuestra vida y estamos afanados en una cosa y otra, vamos, venimos, hacemos, tratamos de planear el futuro, resolver los problemas que tenemos de cada día, pero en realidad se nos olvida muchas veces que Dios todo lo permite con un objetivo, de que Él forme a Cristo en nosotros. Entonces, para un creyente, desde que pone su vida en las manos de Dios, ya no hay nada incierto en su vida. Todo tiene un motivo, todo tiene un sentido de ser, no hay nada por casualidad. Recuerden que el amor de Dios es infinito y que además de todo, es infinita también su misericordia, y además de todo, Él controla todas las cosas. Por tanto, nada pasa sin que Dios lo permita. Como nos dice el Sermón del Monte, no cae un solo pajarillo sin la voluntad de vuestro Padre, para ejemplificar que hasta todos nuestros cabellos están contados. Entonces, la gratitud en cada creyente debe surgir a partir del momento en que el creyente es salvo por gracia. Y la gratitud debe ir creciendo en forma progresiva, en la medida que comprendemos de una manera más profunda el sacrificio de Cristo. Muchas veces, superficialmente, como todos vivimos quizá en nuestra vida antes de Cristo, y quizá ahora en parte en nuestra vida cristiana, la superficialidad nos impide ver lo profundo del trabajo de Dios, lo profundo del dolor de Cristo en la cruz, lo que tuvo que sufrir para que nosotros fuéramos salvos. Y pues ignoramos muchas cosas de Dios, que si pusiéramos un poco más de atención en lo que la palabra dice y meditáramos más en ella, sobre todo en los evangelios, que es la parte medular de toda la escritura, diría yo, porque en el Antiguo Testamento todo apunta hacia Cristo, el Nuevo Testamento habla de Cristo y su vivencia aquí en la tierra, y luego ya después todas las cartas doctrinales o históricas, como la de Hechos, ya es el resultado de la venida de Cristo. Por tanto, los evangelios es la parte medular de la escritura, y debemos de siempre estar meditando en estas verdades. Entonces, si nosotros vamos concientizando cada día más y más que Jesús tuvo que sufrir en la cruz a causa de nuestros pecados, esto naturalmente nos llevará a la gratitud. Esto nos lo dice 2 Corintios, capítulo 2, del 14 al 15, y dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, a ver si se puso ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros podemos ver que la frase que hay que enaltecer o señalar en este pasaje es: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto precisamente no se va a dar sino por la gratitud que haya en nosotros. El pensar que Cristo lo dio todo por nosotros para que tuviéramos una relación con Dios, porque nuestra vida ya no nos pertenece. Entonces, esa es la parte importante. Si Dios nos compró con el precio de su sangre y Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, ahora nosotros debemos de pensar que a partir de nuestra conversión, lo que vivamos en esta vida solo es temporal,
es el paso a la eternidad. Pero esta vida va a determinar lo que nosotros seamos en la eternidad. Ya todos nosotros, al convertirnos a Cristo, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Pero Dios nos deja en este mundo, nos da el privilegio de participar de los sufrimientos de Cristo para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Y esa precisamente debe ser la consigna de cada creyente. Ahora, si Cristo nos compró con el precio de su sangre, entonces nosotros no tenemos derecho a nada más que pedir. Ojalá lo entendiéramos todo. Ya Dios nos dio todo en Cristo y ahora que su voluntad es buena, agradable y perfecta, Él va a hacer lo mejor de lo mejor en nosotros. Si realmente creyéramos esto, yo creo que no estaríamos pidiendo. Sin embargo, Dios, en su amor y su misericordia, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, Dios es maravilloso aún en este tipo de cosas. Pero viéndolo fríamente, nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y Él ha establecido todo lo que hemos de pasar en este tiempo, desde nuestra conversión hasta nuestro llamamiento a la presencia de Él, ya sea por muerte o en el rapto, para que Él se glorifique en nosotros. Y lo más importante es que ahora nosotros nos hizo templo de Dios, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó, vamos a poder entender más y más lo que Jesús vivió. ¿Y cómo lo vamos a entender? Porque a nosotros se nos ha concedido por causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Fíjense, Dios lo ve como un privilegio. Entonces, la verdadera gratitud nos llevará siempre a anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. Y si vamos a anteponer la voluntad de Dios a la nuestra, estaremos caminando por el camino de la perfección, de la santidad. Solo así podremos vivir plenamente y haciendo la voluntad del Señor, no viendo nuestros intereses propios, sino los intereses de Él, podremos glorificarle y afianzaremos nuestra participación en la familia de la fe, porque lo que nosotros vivimos, también todos lo ven. Y si nuestra vida es una vida de gracia, de dependencia de Dios, otros se alentarán a confiar en Cristo también. Ahora, ¿por qué más debemos expresarle a Dios nuestra gratitud? Pues bueno, por el día en que vivimos, por el sustento diario que nos da, porque nos eligió para ser salvos. Recuerden, Jesús decía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaría en el día postrero. Escrito está en los profetas y la ley, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Sí? Entonces, esta situación de que Dios nos eligió es un gran privilegio. Pero además Dios nos cuida y nos guarda. Nosotros podemos ver, y quizás si no lo vemos lo vamos a comprender después, de cuántas cosas no nos libró Dios y de cuántas cosas no nos guardó a lo largo de nuestra vida. Porque porque nos puede sanar del mal que produce el pecado también. Por eso nosotros podemos ser agradecidos. Recuerden, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sanarnos del mal. Y conforme va cambiando nuestra mente, lógico, vamos siendo más parecidos a Él. Luego también porque nos hace partícipes de las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no son nuestras obras, ni es nuestro esfuerzo por servir a Dios, ni es servir a Dios en nuestros propios términos, sino tratar de entender a través del estudio de la palabra y de
del discernimiento de su voluntad, cuáles son esas obras que Él preparó para que anduviésemos nosotros en ellas. Esas se van revelando en la medida que nosotros nos vamos entregando. Por eso es tan importante empezar a servir a Dios, ¿sí? Y darle gracias porque Él ya nos dio un trabajo que hacer, que nosotros a través de nuestra consagración podremos ir descubriendo día a día. Ahora también, a partir de la conversión, hizo otra serie de cosas de nosotros que vamos a mencionar a continuación. Primero, nos hizo justos, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú ya no tienes que decir, voy a trabajar para ser justo. Dios te hizo justo porque Cristo pagó por todos tus pecados y Dios ya te ve justo a través del trabajo de Cristo. El vivir una vida justa va a tener ya que ver con nuestra transformación y debe estar involucrada nuestra disposición que se da por la gratitud. También nos hizo santos, como dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios nos santificó, nos apartó para Él y entonces nosotros somos santos por la justicia de Cristo. Somos sin mancha delante de Dios porque Él ya pagó toda nuestra deuda de toda nuestra eternidad. Además, y hablando de poder descubrir las obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas, nos hizo sacerdotes, como dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los que tenemos la capacidad, los que conocemos la verdad y conocemos ya las escrituras, de reconciliar a otros con Dios. Esa es la labor de los sacerdotes, reconciliar a las personas por Dios para salvación y reconciliar a las personas por Dios para santificación y edificación. Esa es la labor de un sacerdote, hacer volver al pecador de un error y hacer que vuelva a poner su confianza en Cristo. Es una función muy importante que Dios ya nos da desde el momento de la conversión. El siguiente es que también nos hizo embajadores, como dice 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Recuerden que un embajador es una persona que representa a su país ante otra nación. Y nosotros estamos representando a Cristo ante este mundo incrédulo que no conoce a Dios. Y precisamente por eso nos dice aquí este pasaje que los rogamos por medio de Cristo reconciliados con Dios. Debemos de reconciliar los intereses de las personas y enfocarlos a los intereses de Dios. Cada uno vive su propia vida, pero si por la gracia de Dios vemos que lo más importante es la voluntad de Dios y su plan, entonces, y las personas lo entienden, entonces van a abandonar su egoísmo, su vana manera de vivir y se volverán a Cristo. Y claro, desde el momento de la conversión, también nos hizo sus hijos, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo es pasar a formar parte de la familia de Dios y es ya ser copartícipe de todas las cosas en esa familia. O sea, copartícipes del reino y de la voluntad de Dios y de la misma riqueza de la familia. Los padres trabajamos para los hijos en lo que más podemos, les damos una educación, los creamos, les damos una buena alimentación, les damos principios de vida. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es perfecto, ya como hijos, no nos dará también todo este tipo de instrucción que nos va a llevar a vivir una vida que lo glorifique a Él? Ahora, otra cosa importante, nos hizo herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas, como dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ven ustedes? Somos herederos de todas las cosas y así como Cristo padeció
para llevarnos al cielo, para reconciliarnos con Dios, a lo mejor nosotros tenemos que padecer persecución, rechazo, desaprobación, quizá hasta soledad por causa de Cristo. Pero nuestra persistencia va a hacer que muchos crean. Entonces somos herederos de todas las cosas y conjunto con Cristo vamos a heredar todas las cosas. Recuerden, Dios hizo el universo y todas las cosas que en él hay de un infinito a nuestros ojos, y de hecho lo es, porque hay galaxias y sobre galaxias, etcétera. Y no sé, nadie ha calculado hasta dónde termina el universo. Y toda su obra la concentró en este pequeño planeta que es insignificante en relación a al tamaño del universo, de tan solo de la misma galaxia donde nosotros vivimos. Sin embargo, Dios lo hizo de esta manera, para que nosotros viésemos lo que es la grandeza de Dios. Y si vamos a ser heredero de todas las cosas, lo que viene no tenemos idea de cómo será. Y de las revelaciones que Dios nos dé, tampoco. De ahí viene este pasaje de cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que no han entrado en corazón de hombre. Todas estas cosas Dios ha permitido a los que le aman. Y también, como otro privilegio, nos dice que reinaremos con Él. Esto nos lo dice 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Se fijan cómo siempre Dios pone aparejado a las bendiciones sufrimientos? Y es que si este mundo rechazó a Dios mismo, a nuestro Mesías Salvador, si los fariseos, que son los que conocían la ley, no pudieron reconocer a Cristo porque los ponía en evidencia de sus actitudes egoístas, de sus motivos equivocados, seguramente nosotros también tendremos que sufrir alguna de estas afrentas. Pero ¿cuál va a ser el resultado o el fin de todo esto? Que Dios nos permitirá reinar con Él como reyes y sacerdotes, de acuerdo a todo lo que haya uno hecho por amor a Cristo mientras estaba en el cuerpo. Esto es la iglesia, esto es en este tiempo mientras Dios nos conceda vida. Por eso vale la pena hacer un lado todo lo que pensamos, todas las vanidades ilusorias en las que vivimos, para concentrarnos en cumplir la obra de Dios. Si tú descuidas un poquito esto de la obra de Dios por vivir tu propia vida bajo tus propios términos, te vas a estar desperdiciando un tiempo precioso que podrías dedicarle a Dios y que te va a retribuir eternamente una recompensa, una corona, etc. Por tanto, vale la pena poner todo tu empeño y toda tu concentración en las cosas de Dios. Y luego, pues, viene porque nuestra descendencia, además de todas las promesas, será bendita hasta 1000 generaciones. Como dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová es Dios, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así como cuando Dios dicta las leyes a Moisés, dice que las culpas de los padres recaerán sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ven ustedes qué mayor es la promesa a quienes creemos y seguimos las enseñanzas de Dios. Hasta 1000 generaciones. ¿Por qué? Porque nuestro cambio de vida va a traer en toda nuestra descendencia una vida diferente. Yo siempre le comento a mi esposa, nuestros hijos son mejores que nosotros, porque ya Dios permitió que se crearan bajo un ambiente diferente al que nos creamos nosotros. Y este cambio de vida se va a transformar en una forma de vida que los hijos van a aprender. Por tanto, les va a ser mucho más fácil reconocer a Cristo el día que Dios enfrente a cada uno a la salvación, o le dé a cada uno la oportunidad de la salvación. Entonces, es una promesa que también Dios nos dio. Ahora, también pues, nos dejó su palabra como guía. Como dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Sí? O sea que no importa si en esta vida muchos te menospreciaron porque te dijeron, no, tú no eres inteligente, eres un fracasado. El hecho de que tú empieces a vivir bajo las enseñanzas de la Biblia,
las comprendas, las vivas, las enseñes, las apliques en tu vida, automáticamente te va a hacer sabio. Entonces no importa el IQ que tú tengas, o no importa lo que otros piensen de ti. Si tú vives bajo la palabra de Dios, tú vas a tener una mayor inteligencia que los demás. Eso mismo decía David. Me has hecho más sabio que todos porque guardo tus estatutos. También está aquí en el Salmo 119. También Dios no está ajeno a lo que nosotros deseamos. Por eso dice en el Salmo 38:9, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Ves, Señor? Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Él sabe lo que anhela nuestro corazón y no tiene por qué negárnoslo, porque Dios es un ser dadivoso y misericordioso y Dios se goza en dar, a menos que esto tenga involucrado cosas negativas o que te vaya a causar una idolatría. Ahí sí no te lo va a conceder. Pero todo lo que se traduzca en tu crecimiento espiritual y para la gloria de Dios, ten por hecho que Él lo va a conceder. Quien no anhela, por ejemplo, la salvación de su familia. Entonces, ¿no dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios? Pues bueno, cuando tú apropias la Escritura y conoces todas estas promesas o todo esto que Dios nos está heredando ya como hijos, todos estos conceptos, entonces puedes tener la seguridad que Él te va a conceder los deseos de tu corazón, si están conforme a su voluntad. Y bueno, y ese es precisamente el otro punto. Primero fue el suspiro y luego viene que Dios nos concede los deseos de nuestro corazón, que lo dice el Salmo 37:4. Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ves? Deleítate a sí mismo en Él. Y el siguiente, reconócelo en todos tus caminos y Él te llevará por sus veredas. ¿Ves? Entonces, deleítate y Él te concederá, reconócelo y Él te llevará por la senda correcta. Entonces, por supuesto que esta lista que acabamos ahorita de mencionar se puede alargar, pero estos conceptos nos dan una idea clara y precisa de por qué tenemos que ser agradecidos con Dios. Si en tu vida ha habido reclamos, si en tu vida ha habido desesperación y aún te has enojado con Dios por alguna causa, desiste de ello, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él se goza en dar, se goza en enseñar, se goza en compartir, se goza en revelarse a nosotros, se goza en nuestra relación íntima, que son conceptos que vimos en los estudios pasados. Entonces, desiste y sé agradecido. Porque desde que te convertiste a Dios, si realmente ya le entregaste tu vida, te arrepentiste, y pusiste toda tu fe y esperanza en Él, ya todas las cosas te van a ayudar a bien, como dice Romanos 8:28. Nada va a ser por casualidad. Por tanto, aunque sea sufrimiento, aunque aparentemente sea una tragedia, tú debes tener gratitud con Él, porque sabes que Dios está haciendo un trabajo en tu vida y que Él ya sembró todas las bases sobre las cuales tú ibas a poder estar en una buena relación con Dios y ibas a poder heredar todas las cosas junto con Él. También algo muy importante es que la gratitud abre nuestro corazón y al abrir nuestro corazón a Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice la misma Escritura, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es Filipenses 4:7. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inundará nuestra vida y nos llevará a vivir una vida de confianza absoluta. ¿Por qué tomamos nuestra vida en nuestras manos? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué siempre estamos tratando de, en lugar de confiar de Dios, tener nuestras alternativas o nuestros guardaditos? Porque no confiamos en Él. Por eso es que a veces Dios
nos tiene que llevar a situaciones extremas donde no haya nada que podamos hacer por nosotros mismos, tan solo para demostrarnos su amor. Recuerda que mientras tú tengas en tu vida una alternativa propia para solucionar tus problemas, no vas a confiar en Dios. Por eso Dios a veces nos tiene que dejar prácticamente sin nada. Ahora, ¿qué es algo que Dios quiere de nosotros? Dios no quiere llevarnos a casos extremos como a esto. Él quiere que entreguemos nuestra vida y que sepamos que todos nuestros bienes y todo lo que Él nos da le pertenecen a Él. Entonces eso no va a formar en nosotros un ídolo que se anteponga a que cumplamos la voluntad de Dios. Hay dos ejemplos muy importantes en la Biblia de este concepto. Uno de ellos, Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Lógico, tenía que tener su libro donde registraba todos los ingresos que se tenían. Los cobradores de impuestos tenían una comisión sobre lo que cobraban. Por eso muchos de ellos cobraban de más y se quedaban con más dinero, eran deshonestos. Y por eso los mismos judíos rechazaban a Mateo porque pues, se había puesto prácticamente al servicio de los romanos para cobrar los impuestos. ¿Para quién? Para el César. Pero pasa una cosa muy importante. Cuando Jesús pasa donde estaba Mateo, sentado, le dice, ven y sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? No titubeó, inmediatamente lo dejó todo y le siguió. ¿Y saben una cosa? Lo que significa haber dejado todo es que no era como los otros apóstoles, por ejemplo. Eran pescadores la mayoría de todos los otros. ¿Y sabes qué? Si tenían hambre, iban a pescar. Mateo no era pescador, él vivía de lo que cobraba. O sea que al abandonar ese puesto, seguramente pues, se lo iban a quitar los romanos esa concesión, él lo iba a perder todo. ¿Y cuál fue el primer fruto de Mateo? Inmediatamente invitó a Jesús a una cena con todos los pecadores y cobradores de impuestos para que Jesús les diera testimonio. Inmediatamente se dio ese fruto. Y lógico, todos los fariseos y todos lo criticaron porque comía con publicanos y pecadores. Pero él ya no puso sus ojos en lo que la gente decía, sino en Cristo. Al perderlo todo, pudo ver con claridad qué es lo que tenía que hacer. Y más adelante, aparte de todos los hechos que no se narran de su servicio a Cristo después de su muerte, su puntualidad o su organización y todo, le permitió escribir el Evangelio según San Mateo, con una serie de datos que él seguramente en su tiempo con Jesús iba anotando uno tras otro las enseñanzas. Muchas veces Dios, aún en nuestra vida de incredulidad, nos da dones anticipados y Él sabe que esos dones los va a usar en nuestra conversión, como este caso de Mateo, que es muy ilustrativo. El otro caso es Zaqueo, aquel que era jefe de los publicanos y rico, que quería ver a Jesús. Y como era bajo de estatura, pues cuando sube al famoso árbol sicómoro, y Jesús le dice, Zaqueo, ¿me vas a recibir en tu casa? Porque hoy voy a posar contigo. Y estando ya en esa cena, Zaqueo se para delante de todos y dice, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Otro hombre que creyó en Jesús, que ya era rico y tenía muchas posesiones, y cuando tuvo esa fe, lo quiso dejar todo por Cristo. ¿Y saben que esa cuenta de lo que él hizo lo dejó sin nada? También, al igual que Mateo. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Se quedó sin nada. Pero estos hombres
pudieron ser usados por Dios. Aunque el Zaqueo ya no se muestra más adelante en la palabra, estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Dios. Y así nosotros, la misma gratitud a Dios nos debe llevar a dejar cualquier cosa que pueda estorbar nuestra consagración a Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es ver la grandeza de Dios. Y si nosotros vemos la grandeza de Dios, entonces vamos a ser agradecidos, ¿sí? Y vamos a experimentar precisamente al abrir nuestro corazón a Dios esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces nosotros debemos de tomar tiempo cada día de nuestras vidas para repasar nuestra vida y ver todo lo que Dios ha hecho y tener agradecimiento, ¿sí? Nuestros motivos de agradecimiento comienzan desde la salvación y cuando somos salvos nos damos cuenta de que Dios actuó en nuestra vida antes. Yo hubo cosas que antes de ser salvo le llegué a pedir a Dios, que Dios me ayudó y me concedió. Pero ¿saben una cosa? Nunca lo pude apreciar en la magnitud que debía haberlo hecho, porque los incrédulos a veces piden a Dios, Dios les concede y se olvidan de Dios y lo atribuyen a la suerte o a su astucia o a su inteligencia y no a la respuesta de Dios porque se les olvida que pidieron. Pero cuando nosotros nos convertimos, entonces podemos ver hacia atrás y vamos a ver siempre la mano de Dios. ¿Y qué nos va a llevar a ver el recordar todos los hechos de Dios en nuestra vida? Pues cambiará nuestra manera de ver las circunstancias adversas en la vida. Por eso viene la gratitud. Porque si nosotros siempre vemos de acuerdo a nuestro propio enfoque, difícilmente vamos a ser agradecidos. Pero si vemos las cosas a la luz de la eternidad, porque ya Dios nos hizo eternos, entonces vamos a poder ver que Dios está haciendo un trabajo en nosotros en esta vida para bendecirnos por toda la eternidad. Dios quiere bendecirnos. Dios, reitero, es un ser dadivoso, se goza en dar y lo demostró al dar lo que era más valioso para él, su Hijo Jesús, Dios hecho hombre, parte de él mismo, para que pudiésemos estar con él toda la eternidad. ¿Quién puede tener un amor más grande que el de Dios? Nadie. Por tanto, al comprender la grandeza de este amor, nosotros debemos ser agradecidos en todo. Y si nada pasa por casualidad y todas las cosas nos ayudan a bien, debemos, por tanto, ser agradecidos. No importa lo que estemos sufriendo o experimentando, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si hay gratitud, va a haber paz en nuestro corazón. Y habiendo paz en nuestro corazón, los problemas y la vida se ven de una manera diferente que cuando tienes angustia, desesperación y duda. La angustia, la desesperación y la duda siempre te llevarán a tomar tu vida en tus manos, a no esperar los tiempos de Dios. Cuando logras reposar, por el contrario, en el poder de Dios, siempre esto te llevará a la paz y a esperar los tiempos de Dios. Y esperar los tiempos de Dios dará como resultado la grandeza de Dios y Él se glorificará y tu gratitud irá creciendo hasta que estés dispuesto a ya no ser tú, como dijo Pablo, sino que sea Cristo en ti, a crucificar tu ser. Padre, pues te queremos dar muchas gracias por este tiempo de estudio. Gracias porque, Señor, tú siempre tienes palabra que decirnos. Y hoy, Señor, pues terminamos muy alentados de ver tu trabajo en la familia Narváez, no dejando de rogarte por el restablecimiento de Gabriel y porque lo más importante es que tú afiances y confirmes la salvación en todos y pongas una fe que los lleve a vivir para ti. Y también a nosotros, Señor, gracias por alentarnos, sabiendo que pues tú respondes nuestras oraciones y que todos podemos ser pasados por una prueba de fuego, como bien lo dijo Lupita,
pasamos por una prueba de fuego. Pero Dios, tú eres justo, tú eres perfecto y a cada vida tú le darás lo necesario para una mayor consagración. Por tanto, enséñanos a ver siempre, Señor, tu trabajo a través de las circunstancias en nosotros y enséñanos a confiar plenamente en que tú eres el administrador de nuestra vida y nunca nada escapa de tu voluntad y que tu voluntad siempre tiene como propósito formar a Cristo en nosotros. Así que danos siempre gratitud antes que nada. Dad gracias en todo, como dice también una carta apostólica. Así que Dios, te damos gracias por nuestra iglesia. Te pedimos que pronto, Señor, en las condiciones correctas, nos lleves a volvernos a reunir. Pero mientras llegue ese tiempo, también te damos gracias por estos medios tecnológicos, ahora como este Zoom, que donde podemos todos participar activamente, no a través de un video grabado que era más difícil. Y Señor, pues tú santifícanos a todos y manténnos unidos en amor como iglesia, anhelando el poder compartir personalmente pronto unos con otros, ya sea en nuestra iglesia o que vayamos a tu presencia. Señor, gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.